Bueno, buenas tardes. Les doy la bienvenida a la presentación del libro Emociones en clave política, el resentimiento en la historia, Argentina y México, siglos XVIII al XX, coordinado por Fausta Dantús y Alicia Salmerón y publicado por la editorial Prohistoria en 2024. Esta es la primera presentación del libro. Tenemos el honor de que sea aquí en Buenos Aires, en el Instituto Rabiniani. Aprovecho justamente para agradecer a la dirección y al personal del Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Rabiniani, por facilitarnos el espacio y los recursos necesarios para esta presentación. Agradezco también a las dos presentadoras de lujo que tenemos, Sandra Gayol y Mirta Lobato, que muy generosamente aceptaron comentar el libro, a las autoras que, que estamos aquí presentes, y bueno, obviamente al público en general que está siguiendo este evento, ya sea aquí de manera presencial o vía Zoom de manera virtual. Em, para dar comienzo a la actividad, le vamos a dar la palabra brevemente a Fausta Gantús, que es, como les mencioné, una de las coordinadoras del libro, que nos va a comentar eh, de manera breve una especie de cocina del libro, cómo llegamos al libro. Fausta es doctora en Historia por el Colegio de México, es profesora e investigadora del Instituto Dr. José María Luis Mora en la Ciudad de México. Es especialista en historia política, electoral, de la prensa, de las imágenes y de las emociones, autora de numerosos artículos y libros, el más reciente de ellos, Caricatura de Historia, Reflexión Teórica y Propuesta Metodológica del año 2024. Así que te damos la palabra entonces, Fausta, para comenzar. Muchísimas gracias, Inés, por la invitación. Muchísimas gracias, Inés Rodkin y María José Navajas, por la organización de esta presentación al instituto, como ya lo señaló Inés, de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravigliani, por recibirnos, por brindarnos este espacio. Eh, Especialmente eh, a Sandra Gayol y a Anita Lobato, que de verdad son un gran cartel, las hemos leído desde hace años, admiradas y respetadas historiadoras de la Argentina y de América Latina, al menos, no sé, supongo que también en Europa, pero todo es global, por supuesto. Y quiero agradecer a las autoras, muchas autoras de este libro, que es un libro coordinado, es un libro colectivo, que están aquí esta tarde, a Eugenia Molina, a Gabriela, porque no puede, Gaby Rodríguez, no, Gabriela Rodríguez, a Marta Santillán y a Florencia Gutiérrez y a Eugenia Molina. ¿No la mencioné? Sí, ya la mencioné. Sí, ya la mencioné. Este, por acompañarnos, coincidieron las agendas y nos pudimos encontrar aquí, es un gusto. No pudieron estar Mariana Terán, Alicia Salmerón, que es la co-coordinadora de este libro, y Matilde Souto, que son las tres autoras mexicanas que no les alcanzó la vida para venir, pero que mandan saludos a todas y a todos y a todes los que estamos aquí. Eh, en fin, quiero agradecer también al Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, que es la institución en la que estoy inscrita, igual que Alicia, y que fue el espacio que nos mantuvo durante todos estos años, desde 2018 hasta la fecha, con un proyecto sobre historia política de las emociones, que ha funcionado a través de un seminario mensual, que se reúne mensualmente durante todos estos años, aunque ustedes no los crean, sobre todo la gente que nos sigue a distancia, quizá, quienes no forman parte del libro, que nos acompañan aquí. Este libro, sí quiero decirlo porque es muy diferente a otros libros colectivos. Realmente es un libro coordinado en el que el esfuerzo es colectivo de todas, en este caso, por suerte, mujeres, así no tenemos que estar luchando con el todas, todos, todes. Todas quienes formamos parte, implica un compromiso fundamental y una dedicación de tiempo semana tras semana, porque cada mes nos reunimos, discutimos lecturas al principio, los primeros
más o menos 8, 10, 12 meses. Hacemos lecturas comunes, se discuten, se plantean dudas, preguntas, inquietudes, luego se presentan los temas que vamos a trabajar, luego avances de los temas, luego primeras versiones, segundas versiones, hasta que finalmente tenemos un seminario taller donde se discuten las últimas versiones y ya de ahí pasa a iniciar el proceso editorial. O sea, es verdaderamente un trabajo colectivo en el que pensamos juntas, reflexionamos juntas, buscamos realmente el diálogo académico. No es un libro de, bueno, pásame tu artículo, lo junto con el mío y ya está. Y es importante decirlo porque al menos en México, no sé cuál es la situación en Argentina, los libros colectivos son muy mal vistos porque es justamente esa idea de invito a mis cuates y hago un libro colectivo. No, aquí es el producto de 3 años de trabajo que luego pasa por procesos editoriales, dictaminación, etcétera. Entonces sí quiero agradecer a todas las autoras que forman parte de este esfuerzo porque sabemos que no es fácil, es muy difícil, hemos visto la experiencia con otros grupos de trabajo y no siempre se logra. Hace 2018 en México hubo un cambio de gobierno a nivel nacional, con la alternancia que se había iniciado en 2000 y en 2018 con la llegada de un partido que se asume o se dice de izquierda. Y esto generó en el ambiente de los últimos años de Enrique Peña Nieto y esta coyuntura electoral una inquietud colectiva entre la población, teñida mucho por la inquietud, el miedo, el escepticismo, ¿no? Sobre qué estábamos viviendo. Y como supongo que todas y todos estamos de acuerdo que las preguntas de la historia se plantean desde el presente, pues nos empezamos a preguntar qué estaba pasando en México. Y eso nos llevó a el tema del miedo. Y fue el primer proyecto que desarrollamos con la mayor parte de las autoras que están hoy aquí reunidas, excepto Eugenia y Marta, que se sumaron en la segunda parte del proyecto. Y estuvimos reflexionando sobre ese tema. Finalmente sacamos un libro sobre el miedo y la particularidad de este proyecto, Inés, me callas cuando me tengas que callar porque luego el problema es que uno agarra el micrófono y ya no lo suelta. La particularidad en un ambiente de la historia en el que podría pensarse que el estudio de las emociones es una moda, es la particularidad de que nosotros la enfocamos desde la cuestión política, no desde la cuestión social, no desde la cuestión cultural, que habían ya estudios, sino desde la perspectiva del análisis netamente político. Una rama de la vida que puede considerarse netamente ideológica, pero que en realidad, y lo discutíamos desde el primer proyecto, es absolutamente emocional, ¿no? Si algo más se gira a la política, son las emociones, aunque aquí está Hilda Sábato, a quien admiro y respeto, y a lo mejor me dice otra cosa. Ya lo veremos más adelante. Se cerró ese proyecto y otra vez, la realidad argentina y la realidad mexicana a mí me parece que se parecen más de lo que creemos que se parecen, y no es un juego de palabras. Eh, Sentíamos el ambiente muy cargado, el ambiente político muy pesado y un sentimiento rondando en el ambiente político que es el resentimiento. Y entonces, otra vez nos planteamos la pregunta desde el presente sobre nuestros pasados, porque aquí vamos del siglo XVIII al siglo XX, con diferentes perspectivas y temáticas de las cuales Hilda y Mirta hablarán, no me voy a detener en eso. Eh, eh, y finalmente logramos el libro que hoy presentamos y que nos será sumamente importante conocer estas primeras opiniones, estas primeras retroalimentaciones sobre el trabajo que hoy se presenta. Termino ya, Inés, no me vas a tener que callar, y concluyo expresando mi solidaridad con la academia y con la comunidad científica argentina por la situación a nivel nacional que se está enfrentando. Los embates al conocimiento son hoy un mal del siglo XXI en muchos países. En Estados Unidos lo estamos viendo con el ataque a las instituciones de educación, en México lo estamos viendo con el ataque a las instituciones científicas, tecnológicas y de innovación, y en Argentina, desafortunadamente, me parece que se está enfrentando una situación similar.
y entonces no quería dejar de manifestarlo en este espacio. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. A continuación vamos a darle la palabra a las dos presentadoras. En primer lugar va a hablar Sandra Gayol, que es doctora en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, profesora titular del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento y del programa de posgrado en Ciencias Sociales de la misma universidad y del Instituto de Desarrollo Económico y Social e investigadora principal del CONICET. Actualmente Sandra investiga sobre el vínculo entre masas, políticas y emociones en el siglo XX argentino y latinoamericano y sobre las experiencias sociales del dolor en el espacio público. Es autora de numerosos ensayos publicados en revistas nacionales e internacionales y de varios libros, y entre ellos el más reciente, Una pérdida eterna, la muerte de Eva Perón y la creación de una comunidad emocional peronista, del Fondo de Cultura Económico del 2023. Dicho esto, cedo la palabra a Sandra. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Inés y a María José por haberme invitado a conversar sobre el libro, que bueno, como algo lo sugirió Fausta, yo creo que aporta insumos históricos y conceptuales muy importantes y muy valiosos para pensar el presente. Es muy difícil leer el libro eh, desmunido de nuestra realidad contemporánea. No solamente porque las preocupaciones de los historiadores se articulan con las preocupaciones del presente, sino también porque hay una invitación a establecer un diálogo, creo yo, por lo menos así me he apropiado yo del libro, a testear, a decir, acá nosotros como historiadores podemos aportar. Es importante una mirada en perspectiva histórica. Las emociones son imprescindibles de la política, pero no todas significan lo mismo, siempre lo mismo, y siempre funcionan y se articulan en el mismo lugar. Y a mí me parece que el libro está atravesado por esas grandes preguntas y por algunos ejes articuladores que yo he seleccionado. Como dijo Fausta y como yo encontré, yo ya lo había encontrado y se los dije en el libro que ustedes hicieron primeramente, que tiene que ver con el miedo. Más allá de la valoración que tengan las compilaciones, y que a veces son como parece un saldo de retazos donde uno junta cosas, es claramente acá un proceso exactamente inverso, donde hay un tema, hay una pregunta de investigación, y yo también diría que esto para mí es una de las cosas más valiosas del libro, que tiene mucha, que es una aproximación hermenéutica compartida. Porque en realidad hay 9 autoras que piensan sobre el resentimiento a partir de casos puntuales, casos particulares, pero tienen primero una biblioteca en común. Todas han leído lo mismo. Entonces, el diálogo conceptual, el diálogo empírico, inclusive las preguntas y cómo aproximarse, cómo buscar las emociones, por ejemplo, que es uno de los desafíos, y a muchos historiadores nos corren y dicen, bueno, ¿dónde la vas a encontrar? Eso es muy difícil, eso no es para los historiadores, etcétera. Me parece que ustedes comparten los mismos autores. Hay 3 o 4 autores que evidentemente todas leyeron y todas aplican. Si bien, por supuesto, que está la apropiación personal, después uno hace el énfasis en una cosa, otra toma otra cosa, me parece que hay una enorme coherencia. Y y eso es una de las cosas muy valiosas del libro, más allá del tema, más allá del caso, más allá del evento, más allá del acontecimiento, inclusive más allá de la temporalidad, me parece a mí. Y como lo dijiste vos también, Fausta, es un libro que se adentra en las emociones políticas, que es un campo mucho menos, yo diría, muy poco transitado por los historiadores y por la historia de las emociones.
bueno, ya a esta altura tenemos varios estados del arte sobre la historia de las emociones y bueno, por supuesto que es siempre un punto de vista que uno elige a partir de criterios también opinables, pero hay un consenso que hace 30, 40 años más o menos se empezó a constituir un campo. Bueno, cuando uno piensa en las emociones políticas, no puede hacer el mismo itinerario, no puede trazar los mismos caminos. Podemos discutir después por qué este rezago de la historia política a pensar de algún modo el papel que pueden tener las emociones en el pasado, cuando hace ya, por lo menos de que ganó Trump, que desde la ciencia política, desde la filosofía política y de la sociología nos vienen diciendo, nos vienen alertando de que las emociones tienen algo que ver con el voto y con la orientación del voto. Bueno, los historiadores y las historiadoras somos más reacios y estamos recién llegando a pensar el papel de las emociones en la esfera pública, en las comunidades políticas. Y me parece que el libro creo que aporta muchas cosas conceptuales y también metodológicas sobre cómo podemos pensar las emociones políticas. Y me parece que hay una gran pregunta que articula el libro, que es, digamos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de resentimiento? Yo creo que ese es, ustedes después me dicen si las he leído bien, que es como el punto de partida. Es una emoción, hablábamos hoy, antes de empezar con esta formalidad, con Valeria y con Mirta, que el resentimiento en general tiene mala prensa. Es yo diría, bueno, los autores, desde Nietzsche, pasando por Scheller, pasando por Dostoyevsky, pasando por Freire, inclusive las autoras más recientes, hay una cosa como de cierta desconfianza y cierta reticencia en pensar el resentimiento. Y yo pensaba también que incluso en la cultura popular, en las interacciones cotidianas, no necesariamente tan académicas o formalizadas, cuando una persona enuncia algo, dice algo que tiene que ver con un reclamo, con una demanda, que tiene que ver con una situación de injusticia, es posible que uno diga, no, lo que pasa es que es un resentido. En general lo que dicen es que es una resentida, porque es una emoción que en el siglo XIX se constituye como una emoción eminentemente femenina. Hay un costado femenino en el resentimiento que además es muy oscuro, es muy tóxico porque te hace tanto interno, digamos, te corroe tanto que finalmente lo que provoca es la inacción. Inclusive autores, creo yo, como Javier Moscoso, que ustedes citan bastante, yo creo que en el fondo él termina atrapado por esta definición del resentimiento. Y a mí me parece que lo que ustedes hacen es desprenderse de ese preconcepto y como buenas historiadoras que son, es leer, si ustedes quieren, las interpretaciones que vienen especialmente de la filosofía política, por lo que ustedes citan, también de la literatura, y ver, bueno, qué es lo que ustedes encuentran en los documentos y en las realidades, en las coyunturas y en los momentos históricos que ustedes analizan puntualmente. Y a mí me parece que eso es uno de los grandes, es un gran mérito del libro, porque lo que yo creo, si uno se hace la pregunta, ¿qué es el resentimiento? Y lee el libro, yo creo que la respuesta que uno encuentra, que es una emoción rica y muy plural en su semántica, que lejos de reducirse a una queja estéril y a estimular solamente la imaginación sufriente, se dice que es una emoción muy imaginativa y que la gente lo único que hace es imaginar pero nunca actúa. Lo que ustedes hacen es mostrar que es una emoción muy compleja, llena de matices, que una misma aproximación, y esto yo creo que varios artículos muestran diversas caras del resentimiento, no hay una sola, y que se entrelaza, y desde la introducción de las chicas hasta cada una de las autoras insisten, como ya la historia de las emociones hay un consenso sobre eso, uno
puede poner la lupa en una emoción, pero evidentemente lo que es una verdad ya de perogrullo, siempre aparecen entrelazadas, entreveradas, creo que es una palabra de Marta, con una constelación mucho mayor. Y en el caso del resentimiento aparece, y más allá de la perspectiva, parece también haber un acuerdo, que aparece, tiene algún aire de familia, tiene un aire de familia con la indignación, con la ira, con la envidia y con el odio. En realidad es probable que siempre haya existido el resentimiento y que haya estado presente en las sociedades organizadas. Porque, bueno, uno puede decir, aunque los líderes políticos actúen con justicia y para hacer el bien y orientados por la cosa pública, es muy difícil que no generen resentimiento. Pero también es cierto, y yo creo que es la idea de ustedes, que el resentimiento aparece asociado como una emoción que generan las democracias, esencialmente. Es una emoción moderna, se dice. Por más que Aristóteles habló de resentimiento, pero en general, cuando uno habla en el resentimiento como emoción política, está pensando es algo que aparece a fines del siglo XVIII, con las revoluciones atlánticas, la Revolución Francesa, y con la propuesta de que todas las personas son iguales, aunque es muy difícil que todas las personas se sientan iguales porque hay diferencias económicas, diferencias de educación, que es lo que se decía en el siglo XVIII, que es un poco lo que nos va a decir Scheler, que es el gran teórico del resentimiento y que es es el corazón, yo creo, de la reflexión de todos los artículos de ustedes, que lo que decía Scheler es el resentimiento es el resultado de la tensión entre la promesa de igualdad democrática y las desigualdades efectivas. Él decía las desigualdades económicas y las educativas. Nosotros hoy decimos también, por supuesto, las étnicas, la de género y ampliamos la lista. Pero es la tensión entre expectativa, la promesa de igualdad y la efectiva desigualdad lo que es una causal del resentimiento. Pero bueno, no siempre el resentimiento pasa a la esfera pública, no siempre se asocia con la acción colectiva. Y esa es una pregunta de investigación, porque finalmente, si siempre es política, bueno, no termina teniendo mucha eficacia. Y me parece que lo que hacen ustedes es preguntarse en cada uno de los estudios concretos cómo se articula, cómo es posible que en muchas ocasiones un sentimiento de injusticia, un reclamo por una reparación, pasa de ser un sentir individual y se articula en términos más colectivos. Y esto pasa a veces, y creo que pasa en el caso de Eugenia y también en el caso, por ejemplo, de las viudas, donde, digamos, una situación personal e individual, bueno, el de Gabriela, se convierte, por lo menos habla en representación de un colectivo que es mucho mayor. Y cuando forma parte de la deliberación pública, ahí se produce la politización y tiene unas ciertas resonancias o ciertas significaciones políticas. Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, volver a sentir, que esta es la definición así etimológicamente, eso es lo que quiere decir el resentimiento, uno puede decir volver a sentir un agravio, una situación, un hecho, un objeto, ya voy a volver con la idea de objeto, que genera daño y que es percibido como injusto. Y en ese volver a sentir me parece que ustedes van mucho más allá, porque hay una idea en algunas concepciones del resentimiento que el resentimiento, la persona se queda atada, se queda prisionera con ese dolor que le provocó una vez, y lo que hace es revolver, rumiar, que es digamos, que se utiliza muchísimo, y ustedes dicen sí, en este volver a sentir, y eso me parece que es también común en todos los trabajos, no hay una mera repetición,
sino que hay una resignificación del agravio que, que, que hace que la herida se relea y se dote de nuevas formas a lo largo del tiempo. Y eso es lo que hace que permitan que a veces se empiecen a multiplicar resentimientos muy distintos, porque, digamos, el objeto de resentimiento puede ser el mismo, pero no quiere decir, obviamente, que todas las personas sientan lo mismo en el mismo momento y de la misma manera. Esto pasa con todas las emociones. Y como muestran ustedes, ese volver a sentir en algunas situaciones se convierte en motor de denuncia, de deliberación y de acción. Y como le dije antes, ustedes muestran la eficacia política de cómo el resentimiento puede ser eficaz en términos políticos, porque a fuerza de sentir y de resentir, las personas, los grupos, los colectivos pueden abrir un espacio para la razón, para la deliberación, para la práctica en el espacio público y entrelazar la denuncia con la acción, la propuesta con la queja y así de seguido, como es el caso de tu artículo, Eugenia, que es el artículo que abre la compilación, donde lo que hace Eugenia es analizar con mucho cuidado a partir de los archivos judiciales, que es una de las fuentes, uno de los archivos que eh, se suele usar para pensar las emociones, entre otras cosas, pero que lo que hace Eugenia es tomar tres casos, tres juicios, en realidad son dos juicios y un manuscrito de un comerciante, creo que era catalán, ¿no? No me acuerdo, sí, catalán, y donde ella analiza muy minuciosamente, con mucho cuidado, una serie de procesos en los cuales se cuestiona la lealtad al rey de España por parte de vecinos de Mendoza, también una discusión que llega a la justicia del Estado, que es si un castigo corporal es justo o no lo es, así como también el escrito de un comerciante que intentaba, pobre tipo, venía intentando participar de los negocios de la región y de Mendoza y no había manera de que penetrara en la élite comercial. Esto entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, 1782, 1800, más o menos es lo que cubre tu trabajo. Y en estos tres casos tan diferentes entre sí, diría yo, me parece que vos lográs mostrar muy bien las distintas caras del resentimiento, que puede estimular la denuncia penal, disputar el poder, como lo mostrás muy bien en el segundo caso, o puede alcanzar aristas políticas habiendo sido originado por cuestiones estrictamente personales, que a veces no hay que buscar mucha vuelta. A veces es una cuestión personal que termina configurándose y evitemos las sobreinterpretaciones. Pero también nos podríamos ir al otro extremo, y que yo creo que es el caso de ustedes, porque ella trabaja, lo piensa desde casos puntuales, y el caso de Inés y María José se van a la acción colectiva, a la movilización, y donde tratan de ver cómo opera en, bueno, dos acontecimientos muy, muy estudiados, como ella lo dicen muy bien, que es la Revolución de 1890 y la Revolución de 1893 en Buenos Aires y Santa Fe, o yo creo que es también lo que hace Marta cuando ve a través de ciertos colectivos o grupos conservadores cómo, digamos, opera el resentimiento en esas movilizaciones y esas demandas, esas intervenciones públicas y ese lobby que hacen en contra de la despenalización del aborto, etc. Pero también me parece que aparece otra idea y que es muy contemporánea, que es esa idea del uso político del resentimiento, el, eh, el, digamos, el resentimiento como una política por parte de ciertos de ciertos líderes o por parte de esos grupos, de esas agencias que orientan y esos equipos de los grandes candidatos que trabajan precisamente las sensaciones de injusticia, las provocan, las estimulan en un electorado para generar la adhesión. Yo creo que eso también, ese uso político de resentimientos, ustedes advierten claramente que esa es otra manera de pensar el resentimiento, y a mí
me parece que eso está claro en el artículo de Matilde Souto Mantecón, cuando, digamos, que es genial la operación que desde la historiografía hacen desde un acontecimiento que tiene que ver con un conflicto judicial y termina, digamos, nutriéndose de la utilización del sufrimiento de tiempos inmemoriales de la población originaria y se va a enlazar con una comunidad política nueva que es la que busca nacer y busca legitimarse en México en 1824. Pero también aparece en tu trabajo, que yo creo que es uno de los argumentos de tu trabajo, Fausta, que lo que hace Fausta es, bueno, es una experta en la caricatura política y lo que hace ella es analizar las caricaturas, después si querés, sos muy clara y muy fina en la metodología, cómo analizarla, por qué elegir lo que elegí. Yo no me voy, primero porque es tu trabajo y además sabía que ibas a estar acá, no voy a entrar en esos detalles más metodológicos, después si tenés ganas los explicás. Pero concretamente lo que ella hace es tomar un grupo de caricaturas que son realmente hermosas, estéticamente son muy lindas, con mucho arte, de un escritor, artista y político ahora que se llama Palacio, el caricaturista que es Villasana, y donde ella dice se basan en la caricatura a través de una publicación que es el Ahuizote y que apunta a erosionar, a ridiculizar y a apelar a la indignación y al levantamiento en contra del presidente en ejercicio en ese momento, que era Lerdo de Tejada, ¿no? Entonces ahí, como el resentimiento tiene que ver con una política que apunta a minar la legitimidad de un régimen más allá de que las cosas, eso es una historia, más allá de que las cosas de las cuales se lo acusaron sean reales o supuestos. Sabemos que eso poco importa, ¿no? Bueno, y esto creo que aparece muy claramente, digamos, esta otra manera de pensar el resentimiento y por qué algunos objetos del resentimiento funcionan y otros no funcionan. Y por qué algunos persisten en el tiempo y otros parecen que son mucho más efímeros, mucho menos eficaces, mucho menos más persistentes. Hay bastante estabilidad en algunos objetos, en otros parece que no, donde, bueno, parece como en algún momento hay como una especie de repliegue en la vida pública. Bueno, que eso parece pasar en general con las emociones en la vida pública, ¿no? Entonces, bueno, quizás ustedes tengan una idea sobre eso y después quieren hablar. Pero también otro eje importante para mí del libro tiene que ver con la interpenetración de esfera privada y esfera pública. Bueno, que está en el artículo de Eugenia, está en tu artículo, está en algunos casos que cita Marta y por supuesto está en el caso del artículo de Gabriela Rodríguez Real, quien rastrea el resentimiento de Juan Bautista Alberdi, que es yo podría decir que es una herida personal que convertida a través del ejercicio de la escritura, a través de la práctica de la escritura, en crítica al proyecto político mitrista y sarmientino. Y yo creo que eso es muy interesante y yo creo que también lo sugiere tu trabajo, esas operaciones de escritura donde un asunto eminentemente personal se convierte en un asunto que tiene que ver de relevancia cívica y de importancia comunitaria, como es el caso en las operaciones de escritura en los diferentes textos que vos analizás por parte de Sarmiento, y si en ese movimiento que Alberdi en contra de Sarmiento y de Mitre, que Alberdi hace donde no se podía separar su propio dolor personal por no ser reconocido por lo que él consideraba por estos dos grandes personajes, y la herida que también recibe la comunidad política. Por eso que Alberdi apuesta a partir del resentimiento a un cambio político
como indispensable y necesario para reparar ese daño. No había otra manera de repararlo, ni siquiera, por ejemplo, podíamos pensar en la justicia. Y hay otro eje que yo creo que posiblemente al final del libro yo pensé, bueno, quizás sea el más importante y ustedes me van a, díganme si las leo bien, y que es, digamos, ¿a dónde se pega el resentimiento? ¿Cómo circula? Que es una pregunta también sobre la historia de las emociones, cómo circula las emociones y qué es lo que hace, cómo es lo que Sara Ahmed, ustedes habla como las stigmases de las emociones y ustedes la siguen al pie de la letra a Sara Ahmed. Yo creo que digamos, con mucho acierto, porque a mí me parece que ella brinda muchas pistas conceptuales y también metodológicas, dónde ir a buscar en cuáles son los objetos. Objetos es un concepto también muy importante de Ahmed, que no se refiere, por supuesto, solamente a los objetos físicos, se pueden ser situaciones porque ella dice las emociones no es algo que uno tiene, sino que las emociones se pegan a determinados objetos y a partir de ahí circulan y establecen jerarquías y establecen relaciones desiguales de poder, etc. Me parece que ustedes, esa es una pregunta que atraviesa todos los artículos porque piensan a las emociones como prácticas sociales que circulan, se adhieren a y configuran eh, ciertas jerarquías, cuáles son los vehículos de la adhesión de esas emociones. Y lo vi clarísimo en varios en todos los trabajos. Yo creo que esa es la idea más fuerte que ustedes hacían. Hay una apuesta ahí teórica muy fuerte, pensarlo en términos de Ahmed. Y, y me gustó leerlo en el artículo de ustedes, me gustó, no porque a los otros no me haya gustado, sino porque las chicas hacen cosas parecidas a las que yo hago. Entonces, digamos, uno tiene la ilusión de entender un poco más digamos. Y lo que ellas hacen es analizar dos movilizaciones y el papel que juega el resentimiento en dos grandes movilizaciones muy estudiadas, inclusive por la señora que tenemos acá, que no sé si lo digo, no, mira si digo una barbaridad, que es la Revolución del 90 en Buenos Aires y en Santa Fe y el proceso y la crisis política y el proceso de 1893. Y a mí me parece, y hay una cosa que también me gustó del libro en general, que no le había dicho y que ahora mientras me escucho lo quiero poner en valor. Siempre el libro se pregunta, ¿qué tiene de nuevo? ¿Qué puede sumar si uno piensa cada uno de los temas y las preguntas que se hace teniendo en cuenta algo de lo que nos proponen las distintas capillas, porque ya hay varias, para pensar las emociones? A mí yo me parece que ustedes hacen un esfuerzo y bueno, ¿qué sumo yo a lo que hay sobre este tema en particular? Y a mí eso me gustó muchísimo. Porque si algo ustedes dicen, bueno, yo me puedo interesar en las emociones, pero eso no quiere decir que yo me cepille toda la bibliografía y todo el trabajo de nuestros antecesores. Y me parece que eso está muy bien logrado en todos los artículos del libro, porque hay un diálogo muy fecundo con todo lo que se ha hecho, que en algunos casos es mucho, depende, y por el otro dice, bueno, yo muestro, y en el caso claro de ustedes, porque ha sido mucho más estudiado, yo desde el resentimiento puedo mostrar otra densidad de las motivaciones, de qué es lo que hace que las personas pasen a la acción, pero también cuáles son los valores, porque el resentimiento en ustedes, y yo estoy completamente de acuerdo, y me parece que es muy importante en política, también es muy difícil a veces de separarlo del desencanto y de la decepción. Y ustedes lo ven claramente. Entonces yo diría, lo que me gustó es que desde la perspectiva de ustedes, díganme si les entiendo bien, la revolución del 93 no es una continuación de 1890, porque el clima emocional es distinto, porque desde esta perspectiva, porque la configuración de las emociones y cómo actúan
cómo convergen la crisis política, las experiencias individuales y la movilización en el espacio público, me parece que no es una mera continuación. O por lo menos yo lo leí así y ustedes me dirán. Porque, y bueno, y ya voy a terminar, porque estoy hablando un montón, ¿no? Sí, bueno, otro eje, quiero decir, y ya termino, es otro eje que a mí me parece que es compartido y que yo digo, bueno, cómo se podría llamar? Y a mí se me ocurrió, pero no me gusta mucho, pero es lo que cuando hoy escribía lo que quería decir, es lo único que pude escribir, que es la persistencia y la metamorfosis del resentimiento o el resentimiento a través del tiempo, que a mí me parece un temazo. A mí me interesa muchísimo, lo pienso lo pensaba cuando te leía vos, por ejemplo, Florencia, o en el caso de las viudas, donde aparece, y yo creo que para la historia política es clave la cuestión de las memorias afectivas, porque, digo, porque yo creo que el libro, y ya para cerrar, ustedes tiran, capaz de que no se detienen, capaz que no hay un concepto ahí, pero a mí me hizo pensar mucho en la memoria afectiva que está anclada en el resentimiento político. ¿Cómo se heredan las ofensas? ¿Cómo se reescriben para nuevos públicos? ¿Es posible pensar en la transmisión política del resentimiento? Porque, ¿cómo se pueden interpretar las narrativas que exceden a la experiencia personal? Porque si algo nos ha enseñado también la historia de las emociones, que, eh, que las emociones no solo tienen que ver con la posición social y con las experiencias sociales individuales. ¿Se entiende? Las emociones también a veces tienen que ver con una transmisión oral de una forma de sentir que aquellas personas que no estuvieron posiblemente se apropian y terminan compartiendo de algún modo. Yo pensé, bueno, quizás estoy diciendo una barbaridad, pero es un poco lo que pensaba leyendo Las Viudas, digamos, esa comunidad de Santa Lucía que analiza Florencia. Y bueno, mm, y ya lo último. ¿Con qué concluye el libro? Yo creo que... Perdón. Bueno, no, me caso. Bueno, yo ahora, no, me dio miedo ahora. Tengo miedo. No, no, eh, no, y lo último que yo creo que el libro concluye que el resentimiento no es ni fijo ni unidireccional. En el artículo de usted es genial la cosa espacial, como aparece, me parece, porque uno siempre lo espera políticamente desde abajo, y a veces viene de abajo o viene desde arriba o viene de todos los costados para saber dónde viene. Pero, y me parece que eso aparece muy bien, cambia de signo también de destinatarios y de sentido estratégico. Yo creo que también se puede leer, se puede hacer una especie de genealogía en ese sentido. Bueno, y ahora sí, Mirta. Muchas gracias. No, para nada. Bueno, muchísimas gracias, Sandra. Nos dejas abiertas un montón de inquietudes, de preguntas y de ganas de volver a trabajar sobre estos temas. Bueno, ahora voy a presentar a nuestra copresentadora, Mirta Lobato, doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y profesora consulta de la Facultad de Filosofía y Letras de esa misma universidad.
Es especialista y referente en temas de historia social, cultural y política del mundo del trabajo y de las relaciones de género en Argentina y América Latina en el siglo XX. Ha publicado numerosos artículos en el país y en el extranjero y es autora de varios libros, entre ellos Paisajes del pasado, Relatos e imágenes de una comunidad obrera, escrito junto a Daniel James y publicado recientemente, 2024, por Edasa. Muchísimas gracias, Mirta. Todo tuyo. Bueno, no sé qué voy a decir, empiezo por decir eso. Pero claro, quiero agradecerles a Inés y a María José que la invitación para conversar con todas ustedes y también con Sandra, que no sé qué es lo que le voy a decir a Sandra, pero bueno, ella es la especialista en historia de las emociones. Yo soy una advenediza acá, soy del campo de la historia social. La historia de las emociones atraviesa la historia social, atraviesa las relaciones de género, las historias feministas, al mundo de las mujeres, pero no transitamos la literatura de la historia de las emociones como quienes la transitan desde verse a sí mismo como una historiadora de las emociones, ¿no? Yo soy una historiadora social, que incorpora las emociones porque la experiencia de los trabajadores, las experiencias de las mujeres están impregnadas de diferentes tipos de emociones que a veces no se tienen en cuenta en el sentido de los análisis que se realizan, ¿no? Em, la verdad que yo entiendo que la publicación de este libro, más allá de las observaciones de Fausta sobre el trabajo intenso que hicieron, es un festejo. ¿Eh? Y es un festejo porque justamente es la culminación de diferentes etapas de trabajo, de búsquedas, de intercambios de ideas. eh, y cuando el libro finalmente está en el público, es decir, cuando está entre sus lectoras, también em, hay como que pienso que las historiadoras estamos atravesadas por emociones, porque se generan expectativas. Supongo que ustedes deben tener expectativas en estas presentaciones, pero raramente las expresamos porque estamos muy marcadas por la racionalidad de todos nuestros actos de investigación, ¿no? Es como que nosotras debemos mantenernos alejadas, y circunscriptas a un marco de racionalidades y no necesariamente acercarnos a las emociones en nuestro propio trabajo. Y yo la verdad que siempre nuestro trabajo me provoca emociones y este también, porque no solo me late el corazón, me tiemblan las piernas, digamos, es la cosa emocional que es física también, no es solo un sentir, ¿no? Y bueno, me parece que eso hace también a la lectura. Mientras uno va leyendo un texto, va sintiendo diferentes emociones. A veces nos peleamos, a veces nos amigamos, entramos en una conversación de diferente tipo. Yo pienso que no voy a hacer lo que hizo Sandra, donde ha dialogado con ustedes a partir de una literatura que explicitan claramente en la introducción. Más bien pienso o pensé este texto como notas al margen. Digo, ¿yo qué hago leyendo este texto? ¿No? Este, y entonces dije, bueno, más que un comentario y una reflexión articulada en el sentido de cómo me parece que Sandra ha ido tejiendo los argumentos de ustedes y los argumentos en los capítulos, yo tiro cositas que se me fueron ocurriendo. ¿Eh? Y vamos a ver qué sale. Como ya dijo Clara y como dijo Fausta, en el libro se destaca de manera clara que la lente con la que se proponen trabajar es una noción inscrita en la corriente de la historia de las emociones. Acá somos todos especialistas, pero si hubiera más público, eso sería interesante que el público lo supiera. Y yo pienso que ustedes deben estar pensando también en un público lector, que se puede enganchar o no con un conjunto
de emociones. Esa lente ilumina un interrogante que es sobre lo que hacen las emociones con las personas, que es el texto de Sarao. ¿Mm? Pero también se podría plantear en términos más amplios e interrogarnos sobre el modo en lo que se siente se convierte en motor para las prácticas políticas de diferentes actores y para la reflexión historiográfica. ¿Eh? Entonces, el punto de partida, ya lo dijo Sandra, yo lo voy a repetir porque si no, no puedo decir muchas cosas, es la noción de resentimiento que se define como una experiencia emocional dolorosa, a veces íntima y en otras colectiva. Son afrentas percibidas como injustas. Son agravios de diferente grado. Odio, rencor, deseo de venganza. Bueno, no les digo los sentimientos de venganza de nosotras las académicas a veces, ¿no? Son sentimientos impregnados por la impotencia para enfrentar la situación de agravio o para olvidarla. Esos sentimientos, además, como ya se ha dicho, permanecen ocultos, son difíciles de olvidar. El resentido, les dijo Sandra, es un rumiante, es un animal, ¿no? Me, me costó esa palabra rumiar, pero es masticar una y otra vez el malestar. ¿Eh? Como acción repetitiva, también ya se ha dicho, puede llevar a un callejón sin salida, ¿no? Entonces, ese camino me parece que no es útil para los historiadores, para las historiadoras, pues al quedar oculto no hay modo de estudiarlo. Pero es posible también que en ese acto de rumiar, que no es otra cosa que sentir una y otra vez la ofensa, se abra también un espacio para la acción reparadora, que puede expresarse de diferentes maneras. Como acción colectiva toma la forma de una rebelión, de una revolución, de una protesta, o también como venganza individual. Pensé, por ejemplo, en el asesinato de Ramón Falcón por Simón Radovisky, ¿no? En 1909, en venganza por sus actos represivos. O el atentado contra Roca en 1886, cuando el autor del hecho declara que quería matar al presidente, y cito sus palabras, por considerarlo responsable de la situación política, que era insoportable desde hacía 1 año y medio, y con la intención de salvar a la patria cuya libertad ambicionaba. ¿Eh? Entonces, quiero subrayar que mientras la cuestión del resentimiento es explicado, tanto en la introducción como en cada uno de los capítulos, de lo que se entiende por política es un dato dado. ¿Mm? En todo caso, el cruce entre resentimiento y política puede advertirse en actos que se realizan en el espacio público. Pero ese espacio varía. En algunos casos es el poder y la justicia. En otro es la prensa con sus derivas, pueden ser identidades nacionales o identidades obreras. Se encuentra en imágenes como en las caricaturas, en actos como una revolución, por ejemplo la del 90, en las demandas feministas por la despenalización del aborto en México y también en sus oponentes sobre este proceso, o en las diversas circunstancias relacionadas con el proceso de desindustrialización en el Tucumán azucarero. Es decir, que ahí, en esos actos, es donde uno lo puede ver. Entonces, de la lectura saco una primera conclusión, espero que no sea errónea, y es que lo resentido como acto de sentir y lo experimentado están unidos en actos emocionales que desde mi punto de vista en la mayor parte de los textos registra el discurso. El lenguaje oral, escrito, de la imagen o de otros medios de expresión se convierten en huellas de la existencia de una emoción. En este caso, en el libro de ustedes, el resentimiento. Pero me pareció que esta cosa del lenguaje y el discurso era el camino, ya tiro esto, por el cual nosotros podíamos ver las emociones en acción. Entonces, yo he leído el lenguaje del resentimiento en los capítulos de este libro como un problema que ustedes deben sortear
para dar cuenta de cuándo esa manifestación silenciosa se convierte en una manifestación abierta, pública, a veces violenta, pues me parece, y lo planteo como un interrogante, que palabras como angustia, indignación, víctima, sufrimiento, entre otras, pueden generar o no emociones, depende de posicionamientos y de contextos de enunciación. ¿eh? Entonces, palabras e imágenes pueden desencadenar emociones y convertidas en públicas, transformarse en acción, organización y posicionamiento político. Al menos en esa clave pensé, la verdad que la mayor parte de los capítulos, ¿no? Pero pienso que están en todos, aunque voy a mencionar algunos más que otros, donde se plantean de qué modo, por ejemplo, un periódico destinado a la lectura de obreros y artesanos se apropia del lenguaje emocional que circulaba entre los trabajadores para producir y sostener una mejora en sus vidas. Entonces, este periódico, El Socialista, que fue publicado entre 1871 y 1888 como voz de los artesanos y obreros de México, une un reclamo moral, porque esa es otra cuestión que atraviesa a todos los textos, trato digno y leyes justas con demandas de reivindicaciones políticas ante los poderes públicos. Florencia, hola Flor, Florencia Gutiérrez parte de una ley, que es la ley del gobierno de 1966, de Onganía, que declara la intervención, el cierre y el desmantelamiento de 7 ingenios sobre 11, ¿no? En la provincia de Tucumán, justamente para analizar el elemento emocional que unía a empresarios y trabajadores, pero con posturas diferentes, ante el sentido de pérdida que eso implicaba. Pérdida, palabras, ¿no? Pérdida, consternación, tristeza y duelo se expresaban de modo diferente justamente por parte de empresarios y trabajadores. Más allá de los argumentos de uno y otro, lo que a mí me parece importante destacar que cuando el capital se va, eso lo digo yo, ella no dice cuando el capital se va, dice algo así que en los procesos de dislocación socioeconómica, ¿no? Se abren heridas que requieren para ser cerradas de un intenso trabajo de memoria. Y acá me parece que volvemos a leer la cuestión de la memoria, ¿no? Pero además, me parece que hay otra cuestión, que es que, que la relevancia de pensar estos procesos, ¿no? Por cómo lo miran empresarios y trabajadores, muestra que esto constituye un territorio de disputa. Y esto también se ve en el capítulo de María José y de Inés, ¿no? Al mismo tiempo, pienso que como es un proceso global, esto, no sé, de las dislocaciones socioeconómicas, ¿no? Puede ser interesante tener una mirada más amplia para ver si el resentimiento funciona como clave de análisis para otros lugares, ¿no? Porque hay ahí un proceso más amplio. Y recordaba y tomé nota de esto, que cuando leía un libro de Karl Schlohel, ¿cómo se pronunciará? Schlohel, se escribe, Schlohel, no sé, se llama El Ciclo Soviético y es muy interesante porque él realiza prácticamente la arqueología de un mundo perdido. Y lo que está mostrando Flor es un mundo perdido en donde se puede ver la disolución de prácticas, valores y rutinas que marcaron la vida de varias generaciones de personas, ¿no? Mariana Terán Fuentes, no sé si está. ¿Ella está acá? No se pudieron conectar. Bueno, ella nos obliga a pensar otra cuestión. Ella nos enfrenta a otro desafío en la lectura del libro, pues a partir del reclamo de tierras y el asesinato de 18 campesinos en 1928,
dentro de la hacienda Trancosa en Zacatecas, cosas todas que aprendí, así como la posterior fundación de una colonia agrícola llamada La Blanquita, se tensiona la relación entre búsqueda de la verdad, responsable de la matanza como medida reparatoria. No abundan las imágenes en el libro en su conjunto, pero en este capítulo tienen para mí un gran impacto. Quizás porque tengo presente que las imágenes ponen en movimiento varias emociones y sin duda pueden provocar grados de resentimientos. Es que me detuve en ellas, ¿no? Hay una estudiosa de la fotografía que se llama Ariela Zulay, no sé si la conocen. Ella nos propone una noción para pensar el lugar de las imágenes. Ella habla de contrato civil de la fotografía como un intento de anclar al espectador con el deber para con las personas fotografiadas como ciudadanos despojados. Las viudas de las Blanquitas están despojadas, fueron despojados, los campesinos lo eran. Entonces, para mí es una lástima que yo no haya encontrado la información sobre esas imágenes, pero me impactó de manera profunda esa foto de los asesinados en la que se ven dos mujeres con sus maridos yacientes en el piso. Azulay se aleja de las nociones de lástima, compasión, vergüenza y empatía como organizadores de esa mirada, porque considera que las personas fotografiadas se dirigen al espectador como ciudadanos que necesitan ser, lo que crea un espacio cívico de la mirada, del discurso y de la acción que comparten esas poblaciones. No sé si me estoy escapando de la intención de María, ¿no? Pero me obligó a pensar en la estructura institucional que abandonó a esas mujeres, a todos los campesinos, y en las injurias provocadas por la acción de eludir responsabilidades y negarse a compensarlas por los daños causados. Como se dijo, el arco temporal de los capítulos es vasto, ¿no? Desde el estudio de los procesos judiciales del siglo XVIII en el Río de la Plata. A mí me encantó ese señor que quería galopar por el centro de la ciudad. Hay un señor que va y viene y lo enjuician, digamos, por ese acto. Hasta el análisis de los discursos de la prensa mexicana sobre la despenalización del aborto a fines del siglo XX. Las autoras, y especialmente las coordinadoras del libro, tienen para mí, ustedes dirán si estoy en lo cierto o no, la pulsión intelectual de delimitar que el resentimiento impacta con sus actos en el espacio público y por eso se van desgranando problemas situados en diferentes momentos y espacios, ¿no? La cercanía temporal, diría, es como un espejo para quienes participamos en las movilizaciones, en las manifestaciones y demandas por derecho a decidir y la despenalización del aborto en la Argentina. Y a mí me parece que Marta Santillán Esqueda analiza las emociones del campo feminista y las propuestas para la despenalización del aborto en México, pero así como sus oponentes, ¿no? Me gusta siempre ese juego que aparece como que no es único, ¿no? Que no es unidireccional, que es multifacético, que es, no sé, poliédrico, dicen algunos. Entonces, a través del estudio de la prensa y con la lente del registro emocional, uno puede advertir cómo se van conformando comunidades emocionales, en tanto grupos que comparten sentimientos, pero llegan a convertirse en comunidades políticas. Es decir, como ahí hay como pasajes. En este caso, feministas, partidarias del tópico salud reproductiva y por lo tanto de impartir educación para alcanzar un placer sexuado separado de la procreación. El texto navega entre las palabras que pronuncian y los actos que promueven los dos grupos en pugna. Agravios, desprecio, odio se entrecruzaban con valores morales, otra vez, en un contexto de cambios donde el Estado
también estaba participando activamente. Esta manga me molesta. El libro tiene muchas derivas. Todas ellas van armando como un mapa de lecturas para abordar, y no pretendo ni puedo exponerlos, pero desde mi punto de vista tienen la virtud que nos obligan a pensar. Tengo una nota más anotada, como pie de página. Yo les dije que iba a ser desarticulada. Está relacionada con la memoria. Es posible, no lo sé, que el resentimiento sea una forma negativa de la memoria. Un volver al pasado repetitivo y nostálgico. Incluso un aferrarse a objetos como soportes para no olvidar. Estos estudios sobre el resentimiento en diversos planos de la historia mexicana y argentina dan cuenta de que hay múltiples formas de acercarse al pasado por parte de los sujetos bajo análisis y que pueden quedar atomizados en lugar de construir solidaridades colectivas. Se podría afirmar entonces que memoria y resentimiento son un obstáculo para la política. Pero como ya se ha dicho, todas las autoras, creo yo también, detectan y ponen énfasis en algo así como en la configuración de sentimientos de compañerismo, de solidaridad, enunciado como un alto valor moral que es opuesto a la infección emocional, y eso lo pongo entre comillas, porque es una palabra que usa una historiadora especialista en memoria que se llama Alison Landsberg, que refuerza el victimismo del otro, y establece jerarquías que implican condescendencia con los sujetos, sean campesinos, trabajadores, mujeres, feministas. Mediante la producción y generación de memorias a través del testimonio, de la prensa, de la imagen, de los registros judiciales, los recuerdos salvan abismos temporales que separan a los individuos de acontecimientos significativos y potencialmente interpretativos del pasado. Es lo que sentí ante la fotografía de los campesinos asesinados y sus viudas, ante las descalificaciones de las aborteras, frente a la palabra de defensa de derechos de trabajadores o frente a la injusticia del cierre de una fuente de trabajo que retrotrae a los asalariados a los peores momentos de la vida a la intemperie. Y siguiendo a Landsberg, pensé en que esos recuerdos se convertían para el público en recuerdos protésicos, pues abrían la posibilidad de horizontes colectivos y allanaban el camino para alianzas políticas de diferente tipo. No son simples recuerdos del pasado, son útiles porque ayudan a pensar, porque tienen potencial político. Es decir, que tienen un componente cognitivo que requiere de trabajo y reflexión. Y a mí me parece que que justamente el libro que lo tenemos acá, dando vuelta, tendríamos que haberlo puesto así para que todos lo vean, que tiene muchas marcas, no sé cómo serán las tuyas, que este libro muestra que con trabajo y reflexión, las lentes para el mirar el pasado pueden cambiar de color, que las palabras viejas pueden adquirir nuevos significados, que los contextos varían notablemente y que se pueden identificar, aunque no sin dificultades, manifestaciones del resentimiento, las formas que toma y sus impactos a lo largo del tiempo. Promesas incumplidas, es el título del libro de Moscoso. Violencias, heridas, ofensas, traumas, dice Marc Ferró, terminan estallando. En el momento de la explosión es posible estudiarlas, analizarlas, interpretarlas. No es solo el pasado que las autoras nos obligan a repensar de otro modo, ¿no? También podemos establecer conexiones con nuestro presente. Fausta empieza con el presente. Están haciendo algo al costado. Y al releer
impulsada por ustedes, el libro de Mar Ferró, El resentimiento en la historia, se afianza la idea de que el resentimiento nos acorrala hoy. Pues, sostiene Ferró, es la matriz de las ideologías contestatarias de izquierda y derecha, porque las frustraciones, como las promesas incumplidas, como las desilusiones y las heridas, provocan ira y le dan consistencia, y todo ello promueve movimientos sociales cuyo signo no está determinado de antemano. Para ampliar estas reflexiones, tal vez podemos pensar, al menos por un momento, que existe una reciprocidad de sentimientos. A mí me gustó esa expresión, que también está en Ferró, que no es algo exclusivo de las víctimas, sino que afecta a todas las partes implicadas. Ferró se pregunta si los resentimientos no terminan nunca, y él encuentra una vía de escape a esa situación en la democracia política directa, representativa, participativa. La democracia, dice, atenúa la violencia, aunque no nos asegure un futuro sin desencantos. La verdad, leía el libro con temor y tal vez eso me hace ser mucho más breve, ¿no? Pues no sabía qué podía decir yo sobre este tema, ¿no? Y encuentro que provoca una miríada de reflexiones que hacen que sea estimulante, sólido y que sobre todo, como os dije antes, nos obliga a pensar. Eso es lo que me gusta de las páginas, de estas páginas, que a partir de experimentar sobre las posibilidades, abre una lectura de la política sobre la base del resentimiento. Aparecen una variedad de formas que solo adquieren dimensión a partir de cambiar la lente analítica. Y a mí me parece que por eso vale la pena leer el libro. Nada más.